A veces, lo que pierdes para siempre, regresa justo cuando dejas de esperarlo. Basado en historias de amores reales. Hay amores que parecen imposibles. Que la vida te arrebata de las manos cuando menos lo esperas. Que te hacen creer que nunca volverás a sentir lo mismo. Y aprendes a vivir con esa ausencia. Aprendes a sonreír de nuevo. Aprendes a seguir adelante. Pero en el fondo, siempre hay un espacio vacío. Un ¿qué hubiera pasado si? Que nunca te abandona. Esta es la historia de Sofía Ramírez. Una mujer de Medellín, Colombia. Una mujer que amó con todo su ser. Que perdió ese amor de la forma más inesperada. Y que años después, cuando ya había aceptado que ese capítulo estaba cerrado para siempre, el destino decidió escribir una página más. Sofía tenía 22 años cuando conoció a Daniel Vargas. Fue en la Universidad de Antioquia, en Medellín. Ella estudiaba comunicación social. Él estudiaba ingeniería ambiental. Se conocieron en la cafetería. Sofía estaba sola, leyendo un libro de García Márquez. Daniel pasó junto a su mesa, vio el libro, y sin pensarlo mucho, dijo, «¿100 años de soledad? El mejor libro que he leído en mi vida». Sofía levantó la mirada. Y se encontró con unos ojos cafés profundos, una sonrisa tímida, y algo que no podía explicar pero que sintió de inmediato, conexión. ¿En serio? A mí me parece que es el amor en los tiempos del cólera, respondió ella, sonriendo. ¿Puedo sentarme y discutirlo contigo?, preguntó Daniel. Claro. Y esa conversación duró 4 horas. Hablaron de libros, de sueños, de la vida, de todo. Y cuando se despidieron, ambos sabían que algo había empezado. Empezaron a salir. Y fue perfecto. Daniel no era el típico chico que presumía o trataba de impresionar. Era genuino. Atento. Profundo. Tenía planes. Quería trabajar en proyectos ambientales en zonas rurales de Colombia. Quería hacer la diferencia. Y Sofía lo admiraba. Lo admiraba profundamente. ¿Se enamoraron? De esa forma en que te enamoras cuando eres joven y crees que el amor lo puede todo. Cuando no tienes miedo. Cuando solo sientes. Pasaron 3 años juntos. 3 años de risas, de planes, de noches largas hablando sobre el futuro. Daniel le decía, algún día vamos a tener una casa en las afueras de Medellín, con un jardín grande. Y vas a escribir tus artículos desde ahí mientras yo trabajo en proyectos de reforestación. Y Sofía le creía. Porque cuando estás enamorada así, crees en todo. Pero entonces, todo cambió. Daniel se graduó 1 año antes que Sofía. Y poco después de su graduación, recibió una oferta increíble. Una organización internacional lo contrató para trabajar en un proyecto de conservación ambiental en la Amazonía. Era una oportunidad única. El tipo de trabajo con el que Daniel siempre había soñado. Pero había un problema, era en una zona muy remota. Sin señal de celular. Sin internet. Con salida solo cada 6 meses. Y la duración del proyecto, 3 años. Daniel le contó a Sofía. Y los dos se sentaron a hablar. Con lágrimas en los ojos. No quiero irme sin ti, Sophie. Pero esta es mi oportunidad. Es lo que siempre he querido hacer. Lo sé, mi amor. Y no puedo pedirte que la dejes pasar. Pero son 3 años. 3 años sin vernos. 3 años sin hablarnos. Sofía respiró hondo. Le dolía el alma. Pero lo amaba demasiado como para detenerlo. Entonces esperaremos. Yo te esperaré, Daniel. 3 años no son nada si al final volvemos a estar juntos. Daniel la abrazó. Fuerte. Como si quisiera grabar ese momento en su memoria para siempre. Te amo, Sofía. Y volveré. Te lo prometo. Yo también te amo. Y estaré aquí. Y se despidieron. Con besos. Con lágrimas. ¿Con promesas? Daniel se fue a la Amazonía. Y Sofía se quedó en Medellín. Los primeros meses fueron duros, pero manejables.
Sofía se enfocó en terminar su carrera. Trabajó en un periódico local. Salía con amigas. Vivía. Y contaba los días. Porque en 6 meses, Daniel tendría su primera salida. Y podrían verse. Hablar. Reconectarse. Pero esos 6 meses pasaron. Y Daniel no llegó. Sofía esperó en el aeropuerto. Con flores. Con el corazón acelerado. Con la emoción de volver a verlo. Pero Daniel no bajó del avión. Sofía llamó a la organización para la que trabajaba. Le dijeron que Daniel había decidido quedarse en el proyecto. Que no había salido. ¿Está bien? ¿Le pasó algo? Está bien, señorita. Solo decidió quedarse. Sofía no entendía. ¿Por qué no le había avisado? ¿Por qué no había salido como prometió? Esperó. Pensó que tal vez en la próxima salida, en 6 meses más, él vendría. Y le explicaría. Pero pasaron 6 meses más. Y Daniel tampoco salió. Y esta vez, cuando Sofía llamó a la organización, le dijeron algo diferente. Señorita, Daniel Vargas ya no trabaja con nosotros. Se fue hace 3 meses. Se fue. ¿A dónde? No tenemos esa información. Sofía sintió que el mundo se derrumbaba. ¿Cómo era posible? ¿Daniel se había ido del proyecto y no la había buscado? ¿No había vuelto por ella? Intentó contactar a la familia de Daniel. Pero ellos también estaban confundidos. Daniel no había vuelto a Medellín. No había llamado. Era como si hubiera desaparecido. Y Sofía se rompió. Lloró por semanas. No comía. No dormía. No entendía qué había pasado. Sus amigas le decían, tal vez conoció a alguien más, Sophie. Tal vez cambió de opinión. No. Daniel no es así. Algo pasó. Algo malo. Pero no tenía respuestas. Y con el tiempo, tuvo que aceptar lo inaceptable. Daniel se había ido. Y no iba a volver. Pasaron los años. 5 años, para ser exactos. Sofía terminó su carrera. Consiguió un buen trabajo como editora en una revista de Medellín. Se mudó a un apartamento pequeño pero acogedor en el barrio El Poblado. Salió con otros hombres. Algunos eran buenos. Algunos no. Pero ninguno era Daniel. Y aunque ya no lloraba por él, aunque ya no esperaba que tocara su puerta un día, había una parte de ella que nunca lo había olvidado. Que nunca había dejado de preguntarse, ¿qué pasó? ¿Por qué se fue así? Sus amigas le insistían, Sophie, tenés que pasar la página. Daniel ya es parte del pasado. Ya lo hice. Ya seguí adelante. Y en cierto modo, era verdad. Sofía había reconstruido su vida. Tenía una carrera exitosa. Tenía amigos. Tenía estabilidad. Pero en el fondo, sabía que Daniel había sido el amor de su vida. Y que probablemente nunca volvería a sentir eso con nadie más. Y estaba en paz con eso. O al menos, eso pensaba. Hasta que un día, todo cambió. Era un sábado por la tarde. Sofía estaba en un café en Laureles, trabajando en su laptop. Tenía audífonos puestos, concentrada. Y entonces, alguien se sentó en la mesa de al lado. Sofía no levantó la mirada de inmediato. Pero sintió algo. Una presencia familiar. Como cuando alguien te mira y lo sientes sin verlo. Lentamente, levantó la vista. Y ahí estaba. Daniel. Sofía sintió que el corazón se le detenía. Que el aire se le escapaba. Que todo a su alrededor desaparecía. Daniel también la vio. Y se quedó paralizado. Se miraron. En silencio. Por lo que parecieron horas pero fueron solo segundos. Y entonces, Daniel se levantó. Caminó hacia su mesa. Con pasos lentos. Inciertos. ¿Sofía? Ella no podía hablar. Solo asentía con la cabeza. Dios mío, eres tú. Sofía finalmente encontró su voz. Temblorosa. Llena de emoción. Daniel, ¿qué estás haciendo aquí?
Vivo aquí. Volví hace 6 meses. ¿Volviste? ¿Hace 6 meses? Sí. Silencio. Incómodo. Pesado. ¿Puedo sentarme?, preguntó Daniel. Sofía asintió. Y Daniel se sentó frente a ella. Y ahí, en ese café, 5 años después, se miraron. Con 1000 preguntas. Con 1000 emociones. Con un amor que nunca había muerto, solo había estado dormido. Sofía no sabía por dónde empezar. Había tantas preguntas. Tanta confusión. Tanto dolor guardado. Daniel, desapareciste. Te fuiste y nunca volviste. Nunca llamaste. Nunca escribiste. ¿Por qué? Daniel bajó la mirada. Y cuando volvió a levantarla, sus ojos estaban llenos de lágrimas. Porque no pude, Sofía. Literalmente no pude. ¿Qué significa eso? Daniel respiró hondo. Y empezó a contar. Estaba en la Amazonía, como te dije. Y todo iba bien los primeros meses. Pero entonces, hubo un accidente. Estábamos en un río, transportando equipo. La balsa volcó. Yo caí al agua. Y me golpeé la cabeza contra unas rocas. Sofía sintió que se le helaba la sangre. Cuando desperté, estaba en un hospital en Leticia. Había estado en coma por 3 semanas. Y cuando finalmente desperté, no recordaba nada. Nada, Sofía. No sabía quién era. No sabía de dónde venía. No te recordaba a ti. Sofía se llevó las manos a la boca. Lágrimas corriendo por sus mejillas. Pasé meses en terapia. Tratando de recuperar mi memoria. Poco a poco, empecé a recordar cosas. Mi nombre. Mi familia. Mi carrera. Pero había lagunas. Grandes lagunas. Y tú estabas en una de esas lagunas. ¿No me recordabas? No. No por mucho tiempo. Volví a Medellín hace 1 año. Visité a mi familia. Ellos me contaron sobre ti. Me mostraron fotos. Y entonces empecé a recordar. Fragmentos. Momentos. Tu risa. Tu voz. Pero no era completo. Y tenía tanto miedo, Sofía. Miedo de buscarte. Miedo de que ya no quisieras saber nada de mí. Miedo de que hubieras seguido adelante. Sofía lloraba. No podía parar. Yo te esperé, Daniel. Te esperé tanto tiempo. Y cuando no volviste, pensé que me habías olvidado. Que habías elegido no volver. Nunca, Sofía. Nunca. Si hubiera podido, habría vuelto. Cada día. Pero no pude. Y cuando finalmente pude, pensé que era demasiado tarde. Se quedaron en silencio. Procesando. Sintiendo. Sanando. Y entonces, Sofía extendió su mano. Y tomó la de Daniel. No es demasiado tarde. Los días siguientes fueron extraños. Hermosos. Dolorosos. Esperanzadores. Sofía y Daniel empezaron a verse. A hablar. A reconocerse. No fue fácil. Habían pasado 5 años. Ambos habían cambiado. Habían crecido. Habían sufrido. Pero algo permanecía. Algo profundo. Algo que el tiempo, la distancia, incluso la pérdida de memoria, no habían podido borrar. ¿El amor? Daniel le contaba sobre su recuperación. Sobre lo difícil que fue no saber quién era. Sobre el miedo constante de no volver a ser el mismo. Sofía le contaba sobre su dolor. Sobre las noches que lloró. Sobre cómo tuvo que aprender a vivir sin él. Y juntos, empezaron a sanar. Empezaron a reconstruir. No intentaron volver a ser lo que eran. Porque eso era imposible. Eran personas diferentes ahora. Pero construyeron algo nuevo. Algo más maduro. Algo más fuerte. Porque este amor había sobrevivido lo imposible. Y eso lo hacía inquebrantable. 6 meses después de ese reencuentro en el café,
Daniel y Sofía estaban de pie frente a sus familias y amigos, en una pequeña ceremonia en una finca en las afueras de Medellín, intercambiando votos. Sofía, te perdí una vez. Y pensé que te había perdido para siempre. Pero el destino, o Dios, o como quieras llamarlo, nos dio una segunda oportunidad. Y esta vez, no la voy a desperdiciar. Te amo. Hoy, mañana, siempre. Daniel, cuando te fuiste, pensé que mi vida nunca volvería a ser la misma. Y tenía razón. No volvió a ser la misma. Fue mejor. Porque me enseñó que el amor verdadero no muere. Solo espera. Y hoy, estoy aquí, eligiéndote de nuevo. Eligiéndote siempre. Y se besaron. Entre lágrimas. Entre aplausos. Entre la certeza de que algunos amores están destinados a ser. No importa cuánto tiempo pase. No importa qué obstáculos se enfrenten. Porque cuando es real, cuando es verdadero, siempre encuentra el camino de regreso. Esta historia nos enseña algo hermoso, que el amor verdadero no se rinde. Que aunque parezca imposible, aunque todo esté en contra, si está destinado a ser, será. Sofía lo dio por perdido. Aceptó que Daniel se había ido para siempre. Aprendió a vivir sin él. Pero el destino tenía otros planes. Planes que ninguno de los dos podía imaginar. Y cuando menos lo esperaban, cuando habían aceptado que ese capítulo estaba cerrado, la vida les dio una segunda oportunidad. No siempre pasa así. No siempre los amores perdidos regresan. Pero a veces sí. Y cuando lo hacen, es un milagro. Si estás pasando por una pérdida. Si hay alguien que amas y que ya no está. Si te preguntas si algún día volverán a encontrarse. No pierdas la esperanza. Pero tampoco pongas tu vida en pausa. Porque a veces, el destino necesita que sigas adelante para poder traerte lo que es tuyo. A veces, necesitas soltar para poder recibir. Y a veces, lo que creíste perdido para siempre, regresa justo cuando dejas de esperarlo. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo creer en el amor verdadero, si te recordó que los milagros existen, déjame tu comentario. Cuéntame, ¿crees en los reencuentros imposibles? ¿Alguna vez has vivido algo similar? ¿Hay alguien que perdiste y que todavía esperas volver a ver? Comparte tu historia. Porque estas historias nos conectan. Nos recuerdan que no estamos solos en nuestro dolor. Y que siempre hay esperanza. Y si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje, que está pasando por una pérdida de amor, que necesita creer que todavía hay posibilidad, comparte este video con esa persona. Si quieres más historias reales de amor como esta, historias que inspiran, que emocionan, que te hacen creer en el destino, suscríbete al canal. Activa la campanita. Porque cada semana traigo historias que tocan el alma y te recuerdan por qué vale la pena creer en el amor. El amor verdadero no termina. Solo espera el momento perfecto para volver a ti.